Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos dejando todavía entrar a las personas. Hay algunas personas que se están sumando de a poco. Vamos a dar solo un minutito más para que se sumen las últimas personas. Ya, perfecto. Siendo ya las 6:05, quiero darles la bienvenida a esta segunda clase del curso de Introducción a la Triple Crisis Ambiental. Esta es la segunda y última clase de este curso, así que ojalá puedan disfrutarla al máximo y em, hacer todas las consultas y dudas que tengan respecto a los temas que se van a estar tratando hoy. En esta ocasión vamos a estar con Felipe Díaz, a quien ya pueden ver allí en pantalla. Él nos va a estar acompañando en esta primera parte del curso. También va a llegar más tarde Matías Guerrero. Ambos son de la Universidad de Chile y van a estar en esta segunda sesión del el curso de Introducción a la Triple Crisis. Antes de darles el pase a los profesores, quería comentarles, yo soy parte del equipo de ONG FIMA y les quiero hacer la cordial invitación a este 27 de mayo. Vamos a estar realizando la charla magistral de la U socioambiental. Esto es algo que se ha venido haciendo durante distintos años. Es una charla abierta, online, gratuita para todos quienes quieran asistir, en donde en esta ocasión va a tratar acerca del empoderamiento, juventudes y litigio climático. Ahí vamos a tener como ponente a José Daniel Rodríguez Orue, quien es coordinador del Frente Latinoamericano de World Youth for Climate Justice. Así que eso va a ser este lunes 27 de mayo a las 6 de la tarde. Les voy a dejar por el chat el link a la publicación de Instagram en donde tenemos la publicación sobre esta charla magistral que se va a estar haciendo. Como bien les decía, es online y es absolutamente gratuita. Solo necesitan inscribirse a través del código QR está en esa publicación, que les va a abrir un formulario y ya van a poder participar de esta charla que va a estar sin duda muy interesante. Así que les voy a dejar ese link ahí en el chat y voy a darle el paso inmediatamente a Felipe para no quitarles más tiempo de esta clase. Ojalá la disfruten. Felipe. Súper, muchas gracias Maritza. Mi saludo a todas y todos. Agradezco primero la invitación de ONG FIMA. Un gusto poder estar con ustedes en la clase. Y ya les decía Maritza, la idea es que podamos compartir este momento, esta clase con Matías, que llega en un ratito más.
Así que yo voy a hablar de algunos temas, él hablará de otros y vamos a tratar de responder las dudas que podamos. ¿Ya? Naturalmente en estos temas hay mucho que todavía está pendiente, pero creo que tratar de co-construir respuestas es un signo de salud, así que espero que podamos conversar al respecto también. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla entonces a propósito de la presentación y aprovecho de también contarles los propósitos de esta primera parte de la clase. Antes de eso, bueno, un pequeño detalle logístico, ¿cierto? Mientras estoy presentando y compartiendo pantalla, no alcanzo a ver el chat, ¿cierto? No aparece en la pantalla. Si bien pueden expresarse por ahí, le he pedido también a la organización que me ayude con eso. Ellas y ellos van a estar mirando el chat, entonces si hay dudas, de repente me van a detener para que yo pueda responderlas, ¿ya? Así que no se restrinjan, trataré de ir respondiendo en algunos momentos en que me detengan. Y ya les decía al final de la clase, la idea es que también podamos tener un tiempo de conversación más extenso. ¿Sí? Bien, entonces la clase de hoy está orientada a límites planetarios. Mi campo de trabajo está orientado a sistemas sostenibles y el diseño de estos. Mi campo de estudio original, ¿cierto? Es la ingeniería. Vengo de una facultad de ciencias físicas y matemáticas orientada a la ingeniería en varias ramas internamente. Y si bien, claro, mi formación de base está ligada con la ingeniería química, voy a decir sistemas industriales, si lo puedo resumir. Mi camino de los últimos 10 años, 11 años, ha estado caminando hacia la ciudad como problema y hacia sistemas humanos y su relación con el ambiente. Y cómo podríamos rediseñar eso que quizás recibimos de generaciones anteriores y que no necesariamente está bien diseñado, ¿ya? Está diseñado en otra lógica, así que ese ha sido nuestro campo de estudio como grupo. Hoy les quiero presentar entonces esta idea de los límites planetarios, que es la idea de otro grupo muy famoso, pero que ha sido una referencia para grupos como el nuestro, para tratar de hablar de estos problemas que tienen escala planetaria, ¿ya? Quizás el más conocido de todos es el cambio climático. Ustedes ya empezaron a hablar de eso en la clase anterior. Y hoy quiero extender a otros de esos problemas y que puedan tener también escala planetaria en la teorización de otro grupo que está en Suecia. Mi propósito de hoy entonces es que ustedes puedan comprender los límites planetarios, saber qué son, em, y saber de qué se trata este diagnóstico, cómo está dividido y cómo nos permite hablar en términos globales de algunos problemas que tenemos que atender, ¿ya? En el fondo es una herramienta de diagnóstico, es como un sistema de alerta global, quizás para tratar de llamarnos la atención y después ver qué hacer. ¿Ya? Eso es en realidad algo que está pendiente. No tenemos esa respuesta, pero tenemos al menos el diagnóstico si lo llevamos a analogía en sistemas ligados a la salud, ¿cierto? Tenemos nuestro paciente, el planeta, tenemos que ver qué pasa y solo entonces decidir qué hacer. Este es un sistema de diagnóstico. Entonces, antes de hablarles de los límites planetarios, quiero hablarles de las condiciones de este sistema tal cual está. Y voy a tomar una variable, la temperatura. Los límites planetarios hablan de muchas otras, pero quiero tomar una, ya está la temperatura, que extendiendo lo que ustedes vieron también en la clase de cambio climático, es una expresión final de muchos cambios que estamos haciendo sobre el planeta, ¿cierto? Vemos que la temperatura sube. ¿Sí? Ahora, ¿sube respecto a qué? ¿Cierto? Las condiciones que establecemos como base son las del Holoceno. En la figura ustedes tienen un tiempo, hacia la derecha tienen hacia arriba la temperatura, ¿cierto? Entonces vamos retrocediendo en el tiempo y en los últimos 10.000 años, redondeando, hemos tenido condiciones estables de temperatura, ¿ya? Ahora, ¿qué son 10.000 años en nuestra escala? Ya quiero traducir esto un poco a la historia de los seres humanos y mostrar qué significa desde el punto de vista de los límites planetarios. ¿Ya? Hace 10.000 años, ¿qué estábamos haciendo? Los seres humanos, ¿cierto? Hace, bueno, 300.000 años, 150.000 años, dependiendo de las estimaciones, aparece la especie humana, ¿cierto? La podemos distinguir ahí como existente, entonces bastante tiempo atrás vivimos en otras condiciones, pero hace 10.000 años, bueno, todavía estamos viviendo con otras especies de seres humanos, ¿ya? 10.000 años atrás es un tiempo que para nuestra historia es mucho tiempo, porque ni siquiera teníamos por ahí una civilización desarrollada, ¿ya? Digo, 10.000 años atrás ni siquiera habíamos desarrollado la agricultura o la escritura. Entonces hemos vivido realmente mucho tiempo en estas condiciones que hemos llamado Holoceno.
¿cierto? 9.000 años atrás empezamos a cultivar la tierra, quizás empezaron los primeros asentamientos humanos. 3.500 años atrás empezamos a desarrollar los sistemas de escritura de los que tenemos primer registro. Entonces, si se fijan, todavía no tenemos bien desarrollada esta civilización que conocemos hoy, ni algo que se le parezca. ¿Cierto? 2.000 años atrás tenemos el Imperio Romano, quizás en un rango. Pero si se fijan, vuelvo a este gráfico, 10.000 años atrás es un tiempo realmente muy considerable para nuestra civilización. Y entonces nos atrevemos a decir desde el punto de vista científico que las civilizaciones que tenemos desarrolladas en el planeta, en todo el planeta, no conocen otro sistema de vida. Hemos vivido en estas condiciones desde que tenemos civilización. La especie humana ha vivido en otras condiciones más atrás, ya les decía, pero la civilización tal como la conocemos o las civilizaciones que tenemos en distintas partes del planeta no conocen esas condiciones. Entonces, todo lo que hemos desarrollado lo hemos desarrollado en un ambiente o en unas condiciones que son estables, ¿ya? Si esto estaba pasando con la temperatura del planeta, estaba pasando también con otras variables, concentraciones, ¿cierto? Formas de vida. En este tiempo también se han desarrollado formas de vida con nosotras y con nosotros, ¿cierto? Y esas especies también han estado viviendo en esta misma, decir, tranquilidad del Holoceno. Hasta que, bueno, llegamos al final en este gráfico y empezamos a subir rápidamente. Es nuestro presente, ¿ya? Y asociado al menos a esta variable de temperatura, pero algo así está pasando con otras variables, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo vamos a vivir en esas condiciones futuras, qué significa para nuestra civilización, también para otras especies, y si en realidad vamos a tener que cambiar algunas cosas para vivir en esas condiciones, o si podríamos revertir algunos cambios que estamos haciendo y volver a las condiciones anteriores, ¿ya? Lo quiero referir como holoceno. La zona roja, entonces, que estamos planteando desde el punto de vista del cambio climático, y va subiendo, empieza a evocarnos esta idea del antropoceno, que el sector es como una temporada en que los seres humanos somos especialmente influyentes en el planeta en términos de sus variables. Eh, y antes no éramos un factor realmente de cambio, ¿cierto? Nos movíamos, el planeta se movía y nosotros nos movíamos con el planeta. Ahora no es así, ¿cierto? Los seres humanos somos una fuerza de la naturaleza y estamos cambiando las cosas sin control. Así que vamos a ver cómo se ha aterrizado sobre eso en otros ámbitos. Así que les quiero contar lo que han levantado como relato desde un centro, el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Es una entidad muy conocida mundialmente, probablemente la referencia mundial en términos de cambio climático está establecida en algunos centros, este es uno de ellos. Es como el paralelo de lo que tenemos en Chile, el CR2, el Centro del Clima y la Resiliencia que tenemos acá. Tiene también su paralelo allá. Este tiene un desarrollo de muchos años y el grupo de este personaje, del profesor Johan Rockström, publicó en el 2009 la primera medida y propuesta de otros variables que podíamos empezar a seguir y de otros ejes que empezamos a establecer también como en esta teoría de los límites planetarios, ¿ya? Uno de ellos, les decía, el más conocido, el cambio climático. Pero a veces nos centramos ahí demasiado en la discusión y olvidamos los temas, ¿ya? Entonces aquí tratan de abrirnos el abanico a mostrar otros y mostrarnos cómo los seres humanos hemos progresivamente avanzado con algunas de estas variables también. La última versión de estos estudios data del 2023, así que está muy fresca. Es la tercera versión, así que también mi propuesta hoy es mostrarles rápidamente la progresión, ¿ya? Y de cómo estas variables van mal, salvo una que puede ir mejor y puede ser una excepción, y ver cómo podríamos empezar a poner sobre la mesa los cambios en las otras variables y qué significa. Esa es mi propuesta de hoy. Así que todo lo que les voy a contar a continuación está basado, abajo dejo la referencia bibliográfica de la publicación original del 2023. Hablaré antes del 2009 para detenernos un poco en cómo fue inventado todo esto. Así que me remito figuras del 2009. ¿Ya? Esta es una fotografía de lo que en ese entonces fue presentado, una recreación de lo que estaba en esa publicación. Abajo nuevamente la referencia. Los límites planetarios entonces están ordenados en esta figura. ¿Qué son los límites planetarios? Bueno, son la idea del límite, dice que hay una frontera, ¿cierto? Un límite para ustedes y para mí
si nos detenemos en otros contextos, significa, ¿cierto?, una línea teórica que podemos transgredir, cruzar o no. Y entonces la pregunta es ¿a qué nos referimos con límite? ¿Ya? Antes de entender la figura me quiero detener en esta idea de qué significa un límite en estos aspectos. Así que me voy a desaparecer de los límites planetarios un tiempo para entender la figura. Fíjense que en un sistema, y voy a pensar que en un sistema voy a recrear algún sistema muy básico, después lo vamos a complejizar y después nos vamos de vuelta a los límites planetarios. Si me detengo en esta figura, ¿cierto? Sistemas físicos con bolitas. Me voy a quedar en la situación 1, ¿no? Yo tengo una bolita en la situación 1, las otras dos no existen, ¿cierto? Entonces yo tengo la situación 1, la bolita está tranquila, y voy a empezar a empujarla progresivamente, ¿cierto? La bolita va a empezar a oscilar en ese suelo que tiene, que está curvo, y de repente yo me voy a dar cuenta de que el comportamiento de esta bolita puede ser muy distinto, ya no volver a esta situación 1 cuando yo lo llevo a una situación 2. Eventualmente desde 2 puede volver a 1 o podría avanzar a 3, ¿cierto? Y esto pasa con los sistemas. Los sistemas en general no son deterministas en tanto yo hago un cambio y entonces yo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Yo podría decir, yo estimulo progresivamente 1, va a llegar un momento en que yo ya veo que esa situación no vuelve a ser la misma de antes y voy a decir, el sistema llega a otro equilibrio, ¿cierto? Ya no es el mismo, ni volverá a ser en la situación 1 la que yo voy a observar. En adelante me tendré que acostumbrar a 3, ¿no? Cuando hablamos del límite nos referimos a eso, es la situación 2, es esa situación en la que yo voy a llevar una variable y de repente voy a ver que el sistema ya no vuelve a ser el mismo de antes, ha perdido su capacidad, es como la elasticidad que tiene un resorte, ¿cierto? Yo estiro mucho el resorte y ya no volverá a ser el mismo. Voy a tener que acostumbrarme a su nueva forma, porque en algún momento yo crucé una frontera, esa frontera estaba escrita científicamente, a lo mejor la podemos estudiar, pero estaba escrita en este sistema, ¿cierto? Los seres humanos no siempre tenemos muy claro cuál es ese límite, así que este estudio trató de recrearlo. Pero quiero mostrar, cuando yo hablo de estos límites no significa de que cruzando el límite todo estalla en llamas, ¿no? O que se acaba el mundo. Lo que pasa es que vamos a llegar a una situación nueva, irreversible. Y entonces el riesgo de que eso ocurra es mayor cuanto más empujo la bolita 1, ¿cierto? La idea de los límites planetarios es esa, un límite bien establecido, ¿cierto? Como un espacio seguro en el que yo sé que la bolita volvería a 1, es decir, el eje climático volvería a donde estaba, si yo dejo de estresarlo, pero de repente yo cruzo una frontera en esa variable y ya no vuelve a ser el mismo de antes, incluso si yo dejo de estimular. Hagamos ese mismo análisis en un sistema un poco más complejo como una ciudad, ¿ya? Voy a recrear sistemas más complejos que las bolitas. Pensemos en el tráfico, ¿ya? Y pensemos que progresivamente tenemos en esta sala virtual la opción de empezar a cambiar este sistema de tráfico, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes y yo, a lo mejor pueden ser distintas acciones en la siguiente figura. ¿Ya? Vamos a pensar en la ciudad entera, ¿sí? Una imagen de Ciudad de México, que nos quedemos en Latinoamérica. Se voy a poner progresivamente en esta figura, tal cual está en este estado, un automóvil más, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, no es gran cambio, no lo veo progresivamente, o sea, no lo veo cambiar, esencialmente veo el tráfico como antes, ¿ya? Voy a hablar de flujos como antes. Yo podría hacer este ejercicio muchas veces. La pregunta es cuándo ya no volveré a ver el flujo como antes, en el sentido de voy a detener tanto el tráfico, agregando autos y agregando automóviles, que voy a ser muy difícil el flujo y de repente voy a tener un atasco, ¿cierto? Un taco en Chile. Yo voy a ver que el flujo no se mueve más, ¿cierto? He estresado tanto el sistema que en realidad yo ya no veo el sistema funcionar como siempre. Puedo hacer otros cambios también. Yo podría empezar a cambiar semáforos, ¿cierto? Luces de tráfico. Y los voy a hacer funcionar mal. Y eventualmente esa perturbación va a ser un problema en alguna zona de la ciudad, no en toda. Pero, ¿qué tal si yo echo a perder, modifico otro semáforo más y otro semáforo más, ¿cierto? Lo que van a ver ustedes es que va a empezar a cambiar también el flujo. Va a cambiar otra cosa detrás y probablemente la conducta de las personas manejando, ¿cierto? Es posible que nos pongamos más agresivas y más agresivos. Entonces, noten que este sistema
se mueve por varias razones, por los estímulos que yo hago, y voy a decir las reacciones a los estímulos que yo hago. Así funciona el planeta. Así funcionan en general los sistemas, ¿cierto? Y cuando hablamos de estos sistemas planetarios, en tantos sistemas complejos, nos referimos a que yo hago un cambio y puedo trazar algunas consecuencias, pero hay otras que me van siendo reveladas en la medida que voy estudiando. ¿Cierto? Es que esto que yo he hablado de la conducta, podría ser la conducta, por ejemplo, de seres vivos. ¿Qué pasa si yo voy cambiando la temperatura? Bueno, claro, hay algunas consecuencias que yo puedo ver en el mundo físico, pero hay otras consecuencias que yo podría ver en la conducta y en consecuencia veo en la conducta ya algo que se mueve por sí solo y que se cruza con otros sistemas, ¿ya? Los efectos entonces a veces son mucho más amplios de lo que vemos, ¿ya? Y es eso lo que va a pasar con estos límites planetarios nuevamente. Volvamos entonces al sistema planeta, ¿ya? Desde el punto de vista de una ciudad. Entonces, si ustedes viven mm, en una ciudad, ¿cierto? Tenemos ahí algunas actividades en el centro de la imagen, tenemos otras ¿cierto? Actividades fuera, ¿cierto? Tenemos el agua que se mueve, ¿cierto? El río, los glaciares, arriba las nubes, la evaporación en los océanos, etcétera. Hay una dinámica, ¿cierto? De esto que he llamado flujos. Em, Hay una dinámica también de otros materiales, voy a decir, la atmósfera tiene algunos materiales, el suelo tiene otros materiales, el océano también, y todo eso también tiene un movimiento, ¿cierto? No solo el agua, también los gases, también otros ciertos nutrientes se mueven. Y esto habitualmente los vemos en nuestras escuelas y colegios como ciclos, ¿ya? Formalmente les decimos ciclos geoquímicos o biogeoquímicos, incluimos a los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos también tienen una interacción, sobre todo con los orgánicos, y todo eso funciona. Funciona sin nosotras y nosotros, ¿sí? Las ciudades, entonces, y nuestra producción industrial viene a insertarse y a ser más masiva mientras más avanzamos en la historia, y entonces se acopla con estos otros sistemas ya existentes y los modifica, ¿ya? Es ahí donde viene el cambio. Y los cambios vienen a ser contaminantes, ejemplo, dejo materiales donde antes no había, sea atmósfera, sea agua, sea suelo, o dejo, en el fondo, sustituyo. Yo podría decir que hay aquí campos donde antes había un bosque, ¿cierto? Hay una producción donde antes había un humedal, y así, sustitución. Y entonces eso naturalmente hace una diferencia para el sistema que queda, ¿cierto? Ese sistema que antes funcionaba de una manera, ya no funciona necesariamente así, ¿ya? Y porque la atmósfera es como es, ¿cierto? Y el agua es como es, los sistemas entonces se comunican. Yo podría hacer un cambio en alguna parte del planeta y afectar otro. Eso es perfectamente entendible desde una escala planetaria, ¿ya? Volviendo a los ejes de los límites planetarios, entonces cuentan cosas de ese tipo, ¿ya? Quiero detenerme entonces en esta imagen en el centro y voy a tomar el caso del cambio climático que está arriba, a la derecha. Dice cambio climático y tenemos una zona verde, una zona eh, amarilla, ¿cierto? Hay una zona roja que no está pintada. Y entonces dice así, el primer límite que está establecido entre lo verde y lo amarillo está descrito como ese límite al que podríamos llegar y nosotros sabemos que el sistema podría volver donde estaba en el Holoceno, en términos de temperatura. Si yo cruzo esa frontera, lo que pasa es que yo voy perdiendo la certeza de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ya no tengo tanta claridad de que este sistema vaya a volver a donde estaba. Y ese riesgo crece, 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 ¿cierto? Hasta volverse rojo en términos de la imagen. Pero ojo que eso significa que es cada vez más seguro que va a cambiar y no volver, ¿no? Y no necesariamente tenemos claro en todos los ejes a qué vamos a llegar, ¿ya? Entonces, originalmente los límites planetarios vienen establecidos así en estos rangos, ¿ya? El efectivo límite planetario es cruce entre lo verde y lo amarillo, ¿ya? Para tratar de definir una zona en esta variable en la que yo pueda decir, este sistema se va a mantener como ha estado en los últimos 10.000 años. Si yo cruzo esta frontera, estoy progresivamente en riesgo de cambiarlo y que no vuelva a ser como era. Veamos algunos de estos que están en rojo. No me voy a detener mucho en diversidad genética y funcional, ¿cierto? Porque tiene que ver con seres vivos. En biodiversidad va a estar hablando Matías en unos momentos más. Pero solo observemos cómo estas publicaciones de ese entonces, 2009, llamó la atención sobre que hemos cambiado mucho las cosas, ¿cierto? Los seres humanos, el primer rango en el verde
para cruzar al amarillo, está establecido en la pérdida de 10 especies de seres vivos al año. Em, los seres humanos hemos provocado mucho más que eso, ¿no? Vamos a decir, 10 veces eso. O sea, estamos por más de 100 especies perdidas al año. Entonces, como que esto progresivamente en los años ha hecho que se pierdan tantas especies que tenemos poca certeza de lo que hemos hecho, así de claro. Sin embargo, sabemos que este sistema ya no se va a recuperar en la forma en la que estaba, ¿ya? Por eso lo teñimos de rojo. Cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos en realidad de la apropiación de la energía, ¿cierto? Los seres vivos en realidad nos abastecemos de energía, en principio solar, ¿cierto? Los seres vivos nos abastecemos en realidad de energía que viene de las plantas. Que podemos decir que los sistemas energéticos primarios en los seres vivos vienen por productores primarios que son plantas, y esas plantas le dan energía a los demás, ¿cierto? En la forma de moléculas. Los seres humanos nos apropiamos de esa ingesta y ya no está disponible para el resto de los seres vivos, que ya no pueden ingerir, ¿cierto? Esta energía en forma planta, ¿no? Voy a decir, son esencialmente cultivos, eh, o, cierto, o actividades forestales, ¿cierto? O actividades de cosecha, aunque sean no plantaciones. Pero toda esa apropiación de los seres humanos de algo que antes estaba disponible para otros, a él le llamamos diversidad funcional. Para ese entonces, el 2009 no estaba cuantificado. Voy a saltar después al 2023 y van a ver que sí. Y no vamos bien, como intuirán. Nos hemos apropiado de mucho, de una fracción muy importante de esa energía. Sigo y voy a saltar abajo al otro ámbito en rojo que dice en fósforo y nitrógeno, ¿ya? En fósforo y nitrógeno me quiero detener para hablar de, bueno, de dónde aparecen en nuestra historia de seres humanos estos fósforo y nitrógeno, y particularmente son los componentes importantes como de los fertilizantes, ¿cierto? Como ya sabrán, ¿cierto? Cultivamos, esencialmente los seres humanos vivimos de alimentos cultivados en campos, plantaciones, también, bueno, pastoreo, ganadería. Y todo eso en realidad viene sostenido sobre un sistema productivo que usa fertilizantes, ¿ya? El nitrógeno que usamos en esos fertilizantes viene de la atmósfera, lo fijamos en algún sólido y lo ponemos en la tierra. El fósforo lo extraemos de minerales no metálicos y lo usamos. Eh, y habitualmente lo que hacemos en realidad como entrada de seres humanos a usar el fósforo y nitrógeno, me tengo que referir a los fertilizantes. Dice que también estamos en rojo, cómo se ve en este tipo, algunos efectos posibles, ¿no? Fotografías del lago Villarrica, año 2021 en abril, ¿cierto? Y progresivamente, si voy avanzando, notarán que la tonalidad se torna verde, ¿ya? ¿Qué le está pasando a este río? En estudios que hemos hecho anteriormente en el grupo, digo, me refiero a los trabajos de Mariana Bruning y Javiera Rojas, que estuvieron estudiando este sistema y se dieron cuenta que, bueno, este lago tiene problema de estar sobrenutrido, ¿ya? Y eso significa que tiene nutrientes que vienen de eh, eh, o sea, de cultivos de la zona, puede ser campos, y de la crianza de salmones, ¿ya? Río arriba. ¿Ya? Entonces, puede decir, cuando yo hablo de nutrientes, fósforo y nitrógeno, o de otros orgánicos, pero en general de nutrientes, lo que puede pasar con estos sistemas como un lago es que se nutren tanto que proliferan favorablemente algunas entidades vivas como estas microalgas, y lo que va pasando es que una especie empieza a proliferar tanto, la tonalidad se vuelve verde, este lago decimos eutrofiza, y lo que estoy diciendo en realidad es que está tan sobrenutrido que una especie crece mucho, el oxígeno cambia su dinámica en esta zona, también la disponibilidad de luz solar en el lago, entonces estratos inferiores no reciben la misma radiación, entonces el lago progresivamente muere, porque una especie se lo llevó todo, ¿me explico? Entonces, voy a decir, no tenemos mucha noción en ese campo donde hay alguien cultivando que este acto que parece inocente de tirar fertilizante, como si no hubiera un mañana, fuese un problema, ¿cierto? Porque imaginamos los seres humanos, ha sido una acción, ¿no? El fertilizante se queda ahí. ¿Ya? Pero lo que pasa es que, bueno, la lluvia y la dinámica terrestre se lleva materiales que dejamos en algunas zonas a otras, ¿ya? Y esta es la historia de los microplásticos, es la historia de otros también.
y no tenemos aquí una clara de regulación en algunas zonas que están afectadas. Ahora estamos pensando en haciéndole cosas al lago, cuando el problema está, voy a decir, en otros lugares, y llegó aquí, ¿ya? Cuando hablo de entonces este eje que habla de fósforo y nitrógeno, estoy hablando de sobrenutrición de cuerpos de agua, océanos, lagos. Es ahí donde se nota porque los nutrientes pasan un largo tiempo y permiten que esta acumulación que ¿cierto? Termina en algún desastre ecológico. Y quiero hablar de eso también porque, se fijan, antes yo les hablé de ciertos daños en pérdida de especies y parece que este eje también se cruza, ¿cierto? El de fósforo y nitrógeno, que por actividad agrícola especialmente hemos transferido significativamente hace años. Lo hemos cambiado tanto que no tenemos claro a qué condición vamos a terminar llegando en algunos años, ¿no? Hemos cambiado muy significativamente las cosas, es decir, en este acto sin control de fertilizar. Y en este sentido, algo bueno repetidas veces podría ser muy malo para un sistema, ¿no? Y que tiene eso también ciertas moralejas en nuestra vida, ¿no? Mucho de algo bueno puede ser muy malo. Em, Nos vamos a otros ejes, ¿cierto? Y me quedo en otros que no están tan al rojo. Sigo en el año 2009 en el diagnóstico, cambio de uso de la tierra a la izquierda, y tenemos en realidad sustitución, ¿cierto? Hay años que yo les decía que eran antiguos bosques o humedales y que ahora son otra cosa, ¿ya? Ya cambiamos eso significativamente, todavía tenemos opciones de volver, pero vemos que hay en esa sustitución un cambio significativo, ya medido, ¿ya? En uso de agua fresca, para ese año 2009 estamos bastante bien. Esta agua en realidad está referida a agua de cursos superficiales como ríos, lagos, de aguas subterráneas, y también decimos, apropiación de la lluvia, ¿cierto? Muchas veces la sustitución de ciertas zonas con plantaciones y que se abastecen de lluvia dicen, bueno, esa lluvia antes estaba para el ecosistema y hoy me la quedo como seres humanos, ¿ya? Entonces esta agua también está contada en esos términos, ¿ya? Vamos a ver que eso no ha progresado muy bien, nos hemos apropiado de mucha agua. En otros ejes, abajo hablo de acidificación de océanos. Esa acidificación de océanos tiene todo que ver con el cambio climático, particularmente con CO2. Eh, Esto igual que la gaseosa, la bebida, si todos se imaginan un agua mineral con gas gasificada, se van a quedar en el fondo mirando y van a quedar burbujas que son CO2 realmente. Y lo que pasa en el océano es parecido. En realidad nosotros no le ponemos esa materiales, puede decir burbuja, realmente a la bebida. Lo que hacemos es que porte ácido carbónico. Que, bueno, ustedes abren la botella y aparece una burbuja, ¿cierto? Pero esa burbuja no estaba ahí, ¿cierto? Esa botella, si ustedes la mantienen cerrada, no tiene burbujas, no tiene gas realmente, tiene ácido carbónico, que está disuelto en el agua, entonces no lo ven. El océano es igual, ¿ya? Entonces, si yo progresivamente voy aumentando la concentración de algunos gases, como el CO2 en la atmósfera, el océano se acidifica, ¿cierto? Es igual que las bebidas que son muy ácidas porque tienen una alta concentración de ácido carbónico. Y naturalmente, si yo cambio el océano, lo hago más ácido porque tiene más ácido carbónico, las especies son sensibles a eso, ¿cierto? Si yo le cambio el pH a una especie, eventualmente puede morir, ¿cierto? A la derecha tenemos otras entidades que son cargas sobre la atmósfera, particularmente abajo, carga de aerosoles. Los aerosoles son sólidos o líquidos que dejamos en suspensión. Tenemos ozono estratosférico, digamos, el agotamiento de ese ozono. Si recuerdan años atrás, quizás décadas atrás, fue muy famoso este daño en la capa de ozono que por coordinaciones internacionales frenamos. Es decir, este es el único límite planetario que hemos logrado detener, con una coordinación que está asociada a la producción de clorofluorocarbonos. Dejaban unos materiales en la atmósfera que pues, consumían este ozono troposférico y nos hacía problemas con la radiación ultravioleta, ¿ya? La única zona que sigue teniendo problemas con esta ozono que está muy bajo, digamos, con merma, es la Antártica. Pero la mayoría, si lo pensamos en términos globales, hemos detenido esa progresión. El último eje que me falta, creo que está arriba, a la derecha, dice Novel Entities, o entidades nuevas. Y ahí nos referimos a entidades que hemos dejado, sean seres vivos como modificados,
lo que más hemos dejado son moléculas nuevas, ¿ya? Ese eje trata de medir todos los cambios que los seres humanos hemos dejado, inventados en esto que llamamos la ciudad o la industria, y tanto moléculas nuevas químicas como seres vivos nuevos, modificados genéticamente, están contados en ese eje. Todo lo que hayamos inventado se cuenta ahí. Veamos cómo ha avanzado, para ir cerrando y dejarle el diagnóstico también, darle el pase a Matías. Entre el 2009 y el 2015, 2023, voy saltando, y en respectivas publicaciones notamos que nos estamos poniendo más al rojo, ¿ya? Los ejes son los mismos. Hay mejor resolución para contar sistemas de conteo de lo que he mencionado, ¿ya? Entonces hay ejes que antes estaban vacíos y ahora están llenos, ¿no? Que tienen un conteo. Y noten, voy a hacer zoom en el 2023, que la mayoría de los límites planetarios eh, han salido de esta zona segura de operación. Hemos aportado, voy a decir, en cada uno de estos ejes, tanto cambio que en las estimaciones el sistema no volverá a ser el mismo. Ahora, no sabemos, voy a decir, a dónde va a terminar la bolita. Tenemos algunas ideas de eso, ¿no? Lo que pasa con estos ejes, antes eran entendidos como incertidumbre, hoy son entendidos en realidad como riesgo. Cada vez que me voy metiendo en estos ejes más hacia el rojo y avanzo en esta transgresión, tengo un riesgo más alto de que yo nunca vuelva a tener el sistema como lo he tenido en el Holoceno. Y el riesgo entonces es que cuando yo transgredo, tengo un riesgo más alto de que eso no vuelva a estar como estaba, ¿no? Así que ese es el diagnóstico actual. Digo, en algunos de estos ejes vamos bastante más mal que en otros. Estamos trabajando quizás en los países del mundo más fuertemente en algunos como cambio climático, pero noten que en la conversación global hay algunos que tenemos completamente abandonados, ¿ya? Y eso es un problema, ¿sí? De coordinación mundial. Dejo alguna pregunta planteada para el cierre. Y es quizás la pregunta que nos estamos haciendo: ¿cómo se frena esto? ¿Cómo puede ser frenada y luego revertida la transgresión de los límites planetarios? ¿Cierto? Dejo dando vuelta algunas ideas. La idea es que podamos conversar de eso más adelante, pero dejo una pregunta abierta que espero que podamos responder alguna vez los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por la exposición. ¿Pasamos a algunas preguntas ahora o directo con Matías para poder alcanzar con tiempo y después Si quieren, vamos conversamos? con Matías y resolvemos, porque tenemos ahí una conexión, particularmente ahora biodiversidad, pero podemos hablar del todo Tiene después su si tierra están de acuerdo peligro. Matías también. ¿Mm? Muchas gracias. Entonces, Matías, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hay harta gente. Qué emoción. Sí, hay mucho interés en Voy este a, proyecto, así que sí, espero estar a la altura de las expectativas. Em, esto, em, qué raro. aprovecho de recordar que pueden dejar todas sus preguntas en el chat para que las podamos responder al final de la presentación de Matías. Ahora sí. Ahí sí. Voy a reducir esto y voy a ponerlo en pantalla completa. Listo. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para presentarme primero, ¿quién soy yo? Soy Matías Guerrero Gatica, soy biólogo de formación, con un magíster en ecología, y actualmente estoy cursando el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Y mis líneas de investigación en general han sido la conservación biológica, los sistemas socioecológicos y particularmente la restauración socioecológica y los conocimientos locales indígenas. Y en este sentido, bueno, claro, la pérdida de biodiversidad es una cuestión que me pega en la cara todos los días, digamos. Es un problema con el que lidio en términos investigativos, a veces también en términos emocionales, porque obviamente muchas de las especies que hoy surcan por los ecosistemas, y uno los va conociendo y después uno va viendo que están en peligro crítico de extinción y todo, es un poquito doloroso.
Yo particularmente también trabajo con varias especies, pero particularmente con el guanaco. No sé si hay gente que conoce al guanaco, el lama guanicó es el nombre científico. Un animal que estuvo en todo Chile, desde el norte al sur, desde Cordillera a Mar, y que hoy en día lo vemos súper reducido, y hay muchas personas que piensan que el guanaco es del norte nomás, cuando vamos a San Pedro de Atacama y pensamos que por ahí nos vamos a encontrar con los guanacos, o de repente otras personas han ido a Torres del Paine y es como, oye, pero si ahí hay guanacos, es de ahí, sí, es de ahí, pero también es de Santiago. También es de la región metropolitana, también es de la séptima región, también es de la segunda, de la región de Antofagasta, y así con mucha biodiversidad. Y pongo como ejemplo dos especies en la portada. No sé si conocen estos casos, pero son una especie de Australia que se extinguió a principios del siglo XX, un mamífero que era parte de la diversidad de fauna que existía en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, y que desde el Holoceno, desde hace 12.000, 11.000 años, se empieza a extinguir y particularmente esta especie se extingue a principios del siglo XX. Y la otra es una especie que todos pueden pensar que la conocen, se parece mucho a la ranita de Darwin. Y resulta que esta es una prima hermana de la ranita de Darwin, la ranita de Darwin del norte, de la cual el último movimiento que se hizo fue en 1981. eh, em, em, es de que esperar 50 años, la no ve especie, y si es que sigue no viendo, entonces se cataloga formalmente como extinta. Y hay algunos personajes que todavía tienen la esperanza de que podrían encontrarla. Pero no se ha visto desde 1981. Y el tema es que uno de los lugares más transformados en términos ecológicos, que es todo Chile centro-sur, lo que algunos llaman Pinolandia. Ahí justamente es donde estuvo, o esperemos todavía, la de Darwin, del norte. Entonces lo que quiero hacer es pasar un poco por de dónde viene esta pérdida de biodiversidad, para luego empezar a entender los forzantes de la pérdida de biodiversidad y luego adentrarnos ya derechamente en dos de estos componentes de la pérdida de diversidad. No voy a entrar en cifras, digamos, alarmantes, porque no es la idea, sino que más bien tener una noción de qué es lo que está moviendo la pérdida de diversidad en términos teóricos, para que quede un poquitito una noción de estructura de cómo se está analizando la pérdida de biodiversidad. ¿De dónde viene la pérdida de biodiversidad? Y aquí ponemos un gráfico, ¿no? De la National Geographic, donde muestra las extinciones masivas que han ocurrido de forma natural, producto de cambios globales, cambios climáticos, caídas de meteoritos, como la penúltima, digamos. Pero tienen que ver con bajas sustanciales en el número de especies. En este caso, si ustedes ven el gráfico a la izquierda, perdón en inglés, digamos, porque no alcancé a traducir la figura, pero sale el número de géneros que pueblan la Tierra en esos momentos. Y abajo tenemos los tiempos geológicos, desde hace 500, 600 millones de años atrás hasta el presente, están en millones de años. Y claro, podemos ver estas bajas en el número de géneros que se traducen en el número de especies de distintos momentos de la Tierra. Eso está súper mapeado por parte de los paleoecólogos y los paleontólogos, porque hay pulsos en donde uno puede datar esos fósiles, hay pulsos donde hay mayor cantidad de fósiles que otros. Y resulta que obviamente todos estos son de origen natural, pero el último viene siendo esta extinción que se viene presentando desde hace 11.700 años hasta el presente. Entendamos que estas extinciones masivas ocurren en millones de años, en un pequeño lapsus de millones de años, o algunas que son más drásticas, como la del Cretácico, que es por producto de, hasta el momento, lo que se sabe de evidencia científica, de la caída de un meteorito y que probablemente fue mucho más brusca. Del orden de 1.000 años ya habían una extinción masiva de especies. Entonces, ¿estamos en presencia de la sexta extinción masiva?
Probablemente sí. Las tasas de extinción son tasas de extinción que no se habían visto nunca desde que aparece el Homo sapiens, por ejemplo, y de ahí en adelante, si nos vamos hasta el Cretácico, nunca se habían visto tasas de extinción masivas tan grandes como las que estamos viendo ahora. Y lo curioso es que eh, la magnitud de las tasas de extinción son abismantes, abismantes. En términos geológicos, nunca se había visto que ocurriera tan rápido la tasa de extinción masiva. Entonces ya tenemos un antecedente paleontológico, digamos, paleoecológico, de que estamos en una época especial en particular. Y esto tiene que ver con el cambio global. ¿Y qué es lo que es el cambio global? Lo quiero definir aquí por un científico que trabaja mucho en el tema, Carlos Duarte. El 2012 define cambio global como el impacto de la actividad humana en procesos claves que gobiernan el funcionamiento del planeta. Yo pongo aquí esta imagen clásica y típica de Chile Centro-Sur, como les decía, con Pinolandia, en donde probablemente ahí estaba la ranita Darwin del norte. Y ese es un cambio a escala de paisaje entero. Eso es una cuenca grande, eso es muy cerca de Parque Nacional Radar Siete Taza. No sé si han tenido la oportunidad de ir hacia esos lugares, pero previo a encontrar una exquisita biodiversidad, bosque esclerófilo y después posteriormente bosques norpatagónicos cuando uno va subiendo cada vez más en altitud. Antes de eso, se encuentra con este paisaje más monótono, donde hay hectáreas de hectáreas de hectáreas de pino radiata. Y esto es un cambio en funciones claves que gobiernan el planeta. El tema es qué procesos clave. Podemos hablar de una infinidad y podemos estar haciendo una cátedra entera de los procesos claves de funcionamiento del planeta. Pero afortunadamente hay científicos y científicas que han trabajado en torno a aglutinar lo que son estos procesos clave y de alguna forma poder hacerlos más abstraíbles, más simples de alguna forma de entender y conocer y empezar a desmembrar estos hilos que gobiernan los procesos clave y cómo el ser humano ha sido capaz de modificar esos procesos clave. Yo creo que ahí Felipe tocó una serie de procesos que son claves, que los quiero repetir, pero en el contexto de que son procesos que están de alguna forma ayudando a que la biodiversidad cada vez disminuya más y más. Eh, entonces, quiero pasar a los forzantes de pérdida de diversidad y uno tiene que ver con los cambios en los ciclos biogeoquímicos. Estaba mostrando ahí esa foto del lago Villarrica, un claro ejemplo de cambio en los ciclos biogeoquímicos, em, y que tiene que ver, el más clásico y típico, no voy a entrar tanto en detalle del ciclo de carbono porque es como el más famosillo, digamos, pero también porque lo voy a tocar en cambio climático y tiene que ver con esta subida en la concentración de CO2 en la atmósfera. Está la curva de Killing, que es la típica curva que el NOAA, el Instituto Oceanográfico y Atmosférico de Estados Unidos, tiene y que se ha empezado a entender desde 1940 y tanto, 45 creo, algo así, en donde un caballero por hobby casi empieza a ver la concentración del CO2 en la atmósfera. Pero también está el ciclo del nitrógeno que tiene que ver mucho con estas perturbaciones en cuerpos de agua y que bien decía Felipe, tiene que ver con esta carga de nutrientes que se le coloca a los suelos y que posteriormente por lavado de los suelos a través de las lluvias, de las precipitaciones, caen en los cuerpos de agua y voilà, el cóctel perfecto para darle nutrientes a las algas. ¿Y qué efecto, qué consecuencia tiene eso? Bueno, modifica estos ecosistemas y lo que hace que muchas especies que están normalmente adaptadas a otras condiciones comiencen a morir. Y ahí cuando uno empieza a ver estas retroalimentaciones en la biodiversidad, estamos hablando del ciclo del nitrógeno, un mineral. También tiene que ver el efecto del N2O, el óxido nitroso, que es un gas que también se genera producto de la nitrificación de suelo y que posteriormente por efectos de ciclos de bacterias y todo pasa a la atmósfera. El tema es que una molécula de N2O es equivalente a 100 moléculas de carbono, de CO2. Por lo tanto, tiene un efecto invernadero 100 veces mayor
que lo que es la molécula de CO2 y por lo tanto lo hace mucho más temible en términos de efecto invernadero. Efecto de la salud humana, ya sabemos que los ciclos, la modificación de ciclo de nitrógeno y las cargas mayores generan consecuencias de cáncer y de otras afecciones a la salud humana, pero también tenemos que entender que hay mutaciones genéticas que ocurren también en plantas y animales y hongos. Y por tanto estamos modificando de manera antropogénica la biodiversidad producto de la carga de nutrientes excesiva de nitrógeno, particularmente con respecto a esto, lo que genera, sin lugar a dudas, un gasto en la economía incalculable, sobre todo por el efecto en la salud humana, pero también en la restauración de ecosistemas. Restaurar un ecosistema con cargas de minerales resulta complejísimo, sobre todo porque estamos hablando a escala de microbiología también, de procesos microbiológicos, y trabajar a esa escala es carísimo para los gobiernos, para quien quiera restaurar ecosistemas. El cambio en los ciclos biogeoquímicos también tiene que ver con el cambio en el ciclo del agua. El cambio clásico, aquí yo pongo una imagen típica de Chile Central, particularmente del río Petorca, que el clásico ejemplo de sequía en donde vemos cuerpos de aguas totalmente secos que veíamos fotos de 1980, incluso principios de 1990, y eran ríos vivitos, rampantes, y que hoy en día simplemente son correderos de piedra, digamos. Y el tema es que no es que no haya agua, y es que el agua está almacenada en otros lugares. Vemos cómo el río pasa literal al lado de estas piscinas y nos ponemos más piqui, empezamos a ver con más detalle la foto. Vemos que efectivamente en los cerros podrían empezar a aparecer los paltos, los cítricos, monocultivos que están gastando agua y que probablemente están ocupando lugares en donde la biodiversidad anteriormente tenía lugar y de forma bastante intensiva. Em, y también están otros elementos sintéticos que podrían jugar aquí en este plan sobre los cambios en los ciclos biogeoquímicos. Todo esto hace una sopa que ya empieza a generar una vulnerabilidad en lo que es la biodiversidad que puede estar presente en estos lugares. El segundo componente que está ligado con esto tiene que ver con las transformaciones de la Tierra. Esta imagen que pongo, la imagen de Yancahue, una cuenca en Valdivia, dominada por monocultivo de pino. El tema es que este monocultivo está asociado a un cuerpo de agua, y no sé si pueden ver el detalle de este cuerpo de agua, de esta laguna, pero hay barro alrededor de esta laguna. Y eso nuevamente tiene que ver con nutrientes también que se están aportando a estos cuerpos de aguas que antes no eran aportados. ¿Por qué? Porque no hay suelo. Porque el suelo fue de alguna forma sacado producto de la tala rasa. La tala rasa es una de las tantas prácticas que la industria de plantaciones de pino y eucalipto utiliza, pero no es la única. No es la única, podría ocupar otra, pero ocupa en general la más intensiva. Y eso hace que en lugares con alta precipitación, una vez llegadas las precipitaciones, entonces tenemos esta acumulación de nutrientes de los cuerpos de agua, lo que hace nuevamente que haya bloom de algas como se mostraba en ese lago en Villarrica u otras especies que empiezan a transformar el ambiente de la biodiversidad que está ahí. El sobrepastoreo también es un efecto de la transformación de la tierra, producto de que se prioriza el uso sin vegetación arbórea y arbustiva con el objetivo de criar ganado y o sea, obviamente genera paisajes similares a lo que estamos viendo ahora, simplemente que son más ligados a los valles más que en lugares con cerro y cordillera. Y para hacer este tipo de actividades, indudablemente que se necesita deforestación. Deforestación de toda la vegetación nativa y que ya sabemos más bien cuánto se ha deforestado en Chile Centro Sur. Les voy a mostrar un caso al final de este tipo de forzante en cuanto a la transformación de la tierra.
Bueno, y el cambio climático, el más famosillo, de alguna forma. El cambio climático, de acuerdo a Naciones Unidas, se define como los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, y estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. De aquí hasta atrás, todo ok con el cambio climático. De hecho, los cambios climáticos son cuestiones naturales que sabemos que han ocurrido. Nosotros estamos en un periodo interglacial de temperaturas bastante agradables, pero saliendo de una glaciación que tiene su pic hace 18.000 años, empieza hace 22.000 años y lo que hace derechamente es mover toda la vegetación del sur de Chile hacia el norte, porque desde Puerto Montt y un poco quizás más al norte, hacia el sur, no eran más que glaciares. Tenemos remanentes de esa última glaciación, que son campos de hielo sur y campos de hielo norte, que vienen siendo esos glaciares que estaban normalmente por miles de años en todo ese territorio. Nada raro, todo ok, todo bien, hasta que metemos la mano de los combustibles fósiles y de la industrialización, porque desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y aquí es donde nuevamente hago hincapié en la velocidad de las tasas de cambio. Las tasas a las cuales hemos visto pérdida de diversidad, las tasas a las cuales hemos visto el aumento de gases de efecto invernadero, no tienen parangón en la historia humana y probablemente en la historia geológica del planeta Tierra. Eso lo hace un evento extraordinario y eso también hace entender de que el cambio climático es un efecto antrópico por la velocidad a la cual está ocurriendo. Y bueno, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Ya los mencionamos, el CO2, el dióxido de nitrógeno y también el metano, que muchas veces pregunto, más de algunos de ustedes sabrán que el metano viene de las vacas, viene de el criar ganado vacuno, particularmente del erupto. Algunos creen que es por los peos de las vacas, no, son por los eruptos principalmente de las vacas que se genera el metano, pero claramente las vacas son el principal emisor de metano y que, ojo, el metano tiene el poder de 4 moléculas de CO2 en cuanto al efecto invernadero. Lo otro son los aerosoles. Muchos de ustedes se recordarán esa discusión a principios de 1990 y quizá antes se empieza a dar sobre la prohibición de los clorofluorocarbonos, los CFC, que son aerosoles que interactuaban con el ozono estratosférico y rompían la molécula de ozono, lo que obviamente generaba una menor densidad de este gas. Y posteriormente terminó por generar el hoyo en la capa de ozono que se encuentra en el hemisferio sur, particularmente entre la Antártica y lo que puede ser Punta Arenas, digamos también. Afortunadamente, uno de los pocos ejemplos a nivel planetario de acuerdos intergubernamentales en donde se prohíbe el clorofluorocarbono y de ahí en adelante lo único que se espera es que se recupere la capa de ozono de manera natural em, en el entendido que se recupera de manera natural gracias a las tormentas eléctricas. Son las tormentas eléctricas las que aportan ozono y permiten de alguna forma comenzar a recomponer, entre otras cosas, el ozono estratosférico. Y los cambios de uso de suelo, que son particularmente estas transformaciones. Yo hablaba antes de las transformaciones de los paisajes, pero aquí particularmente me estoy refiriendo al cambio de bosque nativo a cualquier otro uso. ¿Y por qué este cambio afecta o es un forzante, un subforzante, digamos, del cambio climático? Porque almacenan carbono. Los bosques nativos almacenan carbono. ¿Y por qué cuando yo saco eso dejo de tener carbono? Porque hay carbono en el suelo. Si tengo menos suelo, entonces ese carbono, por procesos biogeoquímicos, se va a la atmósfera. Porque saco a los árboles nativos, porque saco interacciones entre especies que permiten el almacenamiento de carbono, es decir, un sinfín
de procesos ecológicos que se degradan producto de cambiar un bosque nativo a otro uso. Y eso obviamente que genera mayor concentración de CO2 en la atmósfera. Y ya de alguna forma entrando a tierra derecha, empezamos a ver lo que es la pérdida de biodiversidad, que son estos otros dos forzantes de lo que partimos llamando cambio global, y que es la pérdida de biodiversidad que es lo que nos convoca. La pérdida de biodiversidad tiene dos caretas, de alguna forma. Primero, tiene que ver con la pérdida y adiciones bióticas. Particularmente aquí yo les pongo las invasiones biológicas, las especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras son forzantes de pérdida de biodiversidad porque generan nuevas interacciones a partir de la introducción de una especie no nativa, entendiendo una especie no nativa como aquella especie que no evolucionó de manera natural en dicho ecosistema y por tanto empiezan interacciones novedosas que terminan por reducir la diversidad biológica de esos ecosistemas. Yo no sé si conocen esta especie, no sé si alguna vez la han visto, este pequeño mustélido de la familia de los mustélidos, es pariente del hurón, es pariente de las nutrias también, y es el bisón, un animal que se introdujo al país por la industria peletera, por la industria de fabricación de pieles, de abrigos, perdón, con pieles. Y de alguna forma, el clásico ejemplo de invasión biológica, digamos, de este tipo de animales, se se reintroducen con fines de uso comercial, no les va bien, se escapan algunos, otros se liberan para cobrar seguro y comienza la invasión biológica de una especie. En este sentido, la invasión biológica tiene que cumplir un cierto grupo de etapas, porque no cualquier especie exótica o no nativa es una especie exótica invasora. Tiene que cumplir la fase de, primero, llegar, obviamente, a un lugar nuevo, establecerse en ese lugar, sobrevivir a ese lugar, pero por último, reproducirse. Si no es de reproducirse, entonces lógicamente que no va a ser una especie exótica invasora. Entonces, si yo me traigo alguna planta, no sé, por alguna X razón, está prohibido traerse plantas y animales de otros lugares, pero por alguna razón llegó una planta ornamental, por ese motivo, listo, perfecto. La planté en mi jardín, no hay problema, se muere, listo, queda abono para la tierra, no hay problema con eso. El tema es cuando esa especie se empieza a reproducir. Y tenemos muchas especies exóticas que quizás nos generan tanto perjuicio como el bisón o como el castor, que también es otro caso de libro. El castor también fue introducido por la industria peletera, también se le soltó y hoy en día está generando perjuicio en Tierra del Fuego. Y están todos, o muchos, cagados de miedo con que el castor llegue a Torres del Paine. Imagínense la pérdida que va a implicar el que el castor llegue a Torres del Paine y con toda la implicancia la economía turística de Magallanes y todo ese sector. Y ya está generando perjuicios, obviamente, en Tierra del Fuego. Son cientos de hectáreas que están siendo taladas por el castor y que hoy en día en lugares que están llenos de lenga y ñirre, hoy en día son humedales creados por los diques hechos por el castor. Entonces son múltiples las pérdidas, no solo, digamos, de biodiversidad, sino que también pérdidas económicas que están sufriendo muchos países por las adiciones bióticas, particularmente por el bisón. El bisón ataca también a las gallinas, ataca a todas las granjas, digamos, rurales, y por tanto tiene que generar ciertos cuidados los campesinos y las personas que viven en zonas rurales que tienen animales, porque o si no se les mete el visón.
Otra subforzante, digamos, con respecto a las pérdidas bióticas son las casas ilegales de especies. Y la caza ilegal tiene que ver con la sobreexplotación, digamos, de estas especies que no permiten que reproduzcan a la misma tasa en la que está siendo cazada y por tanto animales que antes tenían 500.000, 800.000 individuos, hoy en día no tienen más de 10.000 individuos. Estamos hablando del bisonte americano, del bisonte europeo, especie prima, estamos hablando del guanaco por este lado, que era el clásico animal que se veía en el Chaco argentino colombiano, o sea, argentino-paraguayo, perdón, y por Chile también, en cientos de miles de individuos. Em, Hay escritos coloniales en torno a la cantidad de guanacos y cómo en un día colonos cazaban cientos de miles de guanacos por deporte, por simple deporte. Y después esos animales eran quemados a través de incendios forestales. O sea, nada más que por el hecho de generar de alguna forma una idea de que yo soy dueño y señor de este lugar. Hoy en día sigue habiendo caza ilegal de especies, sigue habiendo caza de guanaco, sigue habiendo caza de zorro, sigue habiendo caza de puma, y obviamente eso mantiene en estados bastante vulnerables a las especies nativas de todo el planeta y particularmente de Chile. Y también tiene que ver con la sobreexplotación de especies comerciales. O sea, ya vemos cómo se abre el debate público en torno a la nueva ley de pesca y, y- y la industria pesquera, digamos, la gran industria pesquera, empieza a hablar de que justo ahora no se les puede dar cuotas porque están todas las especies sobreexplotadas. Sí, están sobreexplotadas porque hay una sobreexplotación de antaño y que hoy en día ya no resisten más las especies. Más del 50-60% de las especies están sobreexplotadas, de peces particularmente. Y me centro en este ejemplo porque es el ejemplo más vívido y más patente de cómo es posible llevar a la casi extinción especies que nosotros consumimos. Entonces, de alguna forma también esto obviamente tiende a vulnerar la estabilidad de esta diversidad biológica y que posteriormente las dejan vulnerables también por cualquier perturbación. Estamos hablando de un escenario de cambio climático y que por tanto las condiciones de todos los ecosistemas del planeta van a cambiar. Em, y también estamos hablando de la pérdida de diversidad biológica. ¿Y qué entendemos como la diversidad biológica? Aquí Reed Noss, un científico de Estados Unidos, en 1990 genera este esquema para entender la diversidad biológica. Y la diversidad biológica no es solo la diversidad de especies. Por ejemplo, si nos vamos por el lado composicional, estamos hablando, si nos vamos a las pelotitas, porque esto es como escala, de la escala más microbiológica en el centro hacia la escala más de paisaje en el exterior de este círculo. Si nos vamos a la escala composicional, claramente hay diversidad de genes, hay distintos genes en distintos individuos, en distintas poblaciones, diversidad de especies, pero también hay diversidad de poblaciones, diversidad de comunidades, entendiendo las comunidades como conjunto de especies, y diversidad de ecosistemas, entendiendo a los ecosistemas como conjunto de especies y su medio abiótico, así como también distintos tipos de paisaje a una escala mayor. Pero también la podemos ver a escala estructural. Vámonos nuevamente a la pelotita más del medio. Estamos hablando de la diversidad de estructura genética, pero también de la estructura poblacional. ¿Cuántos viejos hay? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos bebés de esa especie? La diversidad de paisajes, de estructura y también la diversidad funcional, entendiendo esta diversidad como el rol, como esta función, como los herbívoros es una función, los carnívoros es otra función, pero también hay diversos procesos a escala de paisaje que son funcionales, como por ejemplo la función de filtración de agua de los ríos, la función de almacenamiento de carbono en los suelos. Entonces, estamos hablando de distintas formas de diversidad biológica
y que de alguna forma esto recae, cuando estamos hablando de diversidad biológica, estamos hablando de extinción de especies y poblaciones y también extinción de pérdida de ecosistemas enteros, fragmentación de ecosistemas. Y aquí el estudio que les quería mostrar, la primera imagen tiene que ver, es una imagen satelital de 1975, la que sigue es una imagen de 1990, si no me equivoco, y la última de 2004. Lo único que quiero que se fijen aquí son los colores verde y los colores café. El color verde es bosque nativo y el color café son las plantaciones. Estamos hablando de la zona centro-sur de Chile, por ahí por Constitución en el centro, entre la sexta y la octava región, por ahí estamos hablando. Y claramente hay una pérdida de ecosistemas completos, completos, dado que estas manchas café, alias Pinus radiata o Eucalyptus globulus, se comienzan a tomar los ecosistemas. Y ya vemos, por ejemplo, Reserva Nacional Los Ruiles o Reserva Nacional Los Queulos, que es un gesto técnico prácticamente de lo que queda de la diversidad. Se destruyó total y completamente el bosque costero maulino. No hay ecosistema viable de bosque costero maulino. Hay un par de puntos que podemos encontrar ahí. Entonces, estamos hablando de ecosistemas completos que se llevaron a la debacle y que hoy en día tienen especies en peligro de extinción, como el queule, el Gomortega queule, que es una especie que está en ese lugar y en ningún otro lugar del planeta. Porque cabe el caso de que en Chile tenemos muchas especies endémicas. Eso es otro cuento, es otra clase, pero tiene que ver con una especie que está aquí ni en ningún otro lugar del planeta. Y por tanto, si estamos destrozando un ecosistema en particular, estamos destrozando muchas especies que viven ahí en ningún otro lugar del planeta. Entonces, de alguna forma estamos viendo que la pérdida y adición de biótica y también la pérdida de diversidad genética son los grandes componentes que poco a poco tenemos que empezar a darnos cuenta de qué forma están fluctuando y tenemos que también empezar a evidenciarla, porque aunque sea una especie específica o una función o un proceso específico, de alguna forma la fragmentación del ecosistema, la pérdida de paisaje lo que está haciendo es llevarlas a la extinción. Muchas gracias, Matías, por la presentación, muy interesante. Tenemos hartas preguntas en el chat, un poco em, para Felipe y también para ti, Matías. Así que voy a partir con la primera para que ya podamos avanzar, que estamos bien pasados de tiempo, pero de todas formas le he dicho a quienes están participando de que la clase va a quedar grabada y va a ser subida, así que después pueden revisar esta parte de preguntas si es que tienen que retirar. Por acá para Felipe, de también Felipe Díaz, su tocayo, menciona que, considerando que la especie humana sigue básicamente los mismos patrones y comportamientos del resto de los seres vivos, ¿consideraría usted que este fenómeno de colapso de sistemas es un fenómeno esperable, repetible en otras condiciones, como una progresión esperable del fenómeno de la vida, o por el contrario, un fenómeno único atribuible a nuestra especie y comportamiento? Gracias. Claro, quiero partir a propósito de la pregunta para responder pensando si efectivamente los seres humanos tenemos el mismo comportamiento que otras especies. A mi juicio, no. Creo que en base seguimos siendo seres vivos y compartimos, es decir, probablemente todo con otros animales, particularmente mamíferos. Pero creo que hay algo extra en nuestra especie que no se ha dado en otras especies y cómo nuestra conducta se esmera por aislarse, ¿no? Hay ciertas consideraciones que pueden tener que ver con la vivienda originalmente los seres humanos, pero progresivamente creo que nuestra cultura, también nuestras opciones religiosas, han tratado de marginarse de la naturaleza y decir, mira, somos distintas o distintos y la naturaleza es otra cosa, ¿ya? Yo creo que ahí hay un primer camino separado de otras especies y los seres humanos creo que nos hemos trastornado con ese camino. Em, Creo que ahí perdimos el rumbo y hemos llegado a hacer cosas del estilo. Tengo dos análisis que hacer. En, Hace tiempo veía unas magnitudes que daban de otra universidad y decían, claro, la masa hormiga en el mundo, si yo sumo toda la masa de toda la hormiga y sumo la masa de todos los seres humanos, resulta que la masa hormiga es mayor que la masa humana. Pasa lo mismo con la masa murciélago, ¿ya? Y uno no ve que en realidad los murciélagos, las hormigas tengan que ver al planeta. Entonces resulta que no es que seamos muchas personas, no es que en el fondo, digamos, los seres humanos
tenemos ahí algo en tanto animales que funcione por sí solo y que entonces gatille estos problemas. Somos una especie extraña, que se comporta de otra manera, ¿ya? Y tengo solamente una imagen que compartir para mostrar algo que me parece especialmente extraño de lo que hacemos. Em, y fui buscando mientras estaba en la pregunta, no sé si ven en la imagen un mapa. Ese mapa tiene alguna figurita. Si se meten a marinetraffic.com, se van a encontrar con este diagrama en tiempo real de los barcos que están dando vuelta en el mundo. Todos tienen GPS, ¿ya? Otros no, pero aquí están la mayoría, ¿ya? Entonces, esta especie que tenemos, los seres humanos, movemos así la masa. Esto es muy curioso. No hay otra especie que haga esto, que se afane tanto por mover masas de esta manera. No hay otras especies que puedan lograrlo. Es decir, como en términos de mover tan masivamente todos los días tal montos de masa y reubicarlos, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son parte de la conducta humana y que decimos son parecidas a otras especies, pierden de vista que tenemos una conducta extra, voy a decir hoy mucho más económica a propósito del manejo de materiales y el manejo del dinero, que transforma todo lo demás. Yo pienso que lo que tenemos ahora de problema es único de los seres humanos, no es predecible, no es propio de la vida, es propio de nuestra cultura presente. Y es yo creo que la mejor opción de cambiar. Yo creo que no es que seamos muchas personas, es que estamos enfermos o enfermos de nuestra forma de ver los problemas y de abastecernos y de comprar. ¿No? Compramos como si no hubiera un mañana y manejamos así la masa en consecuencia. Y eso genera unos problemas súper importantes. Yo creo que es muy de este tiempo, no es propio de nuestra naturaleza humana. Muchas gracias por tu respuesta. Y acá hay dos preguntas más que se relacionan en cuanto a los límites. Primero, también Felipe que pregunta la determinación de los límites y sus ítems. ¿Son producto de un trabajo netamente científico o existen también intervención de instituciones políticas? Y sobre lo mismo, Karen consulta de cómo se pueden incorporar los límites planetarios a la legislación ambiental. Sí, gracias. Los límites planetarios son un esfuerzo estrictamente científico. Lo que pasa es que, claro, pueden tener unas implicancias políticas, pero su origen y la elección de cuáles son y cómo se cuentan, todo eso es una capa estrictamente científica. Así que ese es su origen, ¿ya? Y también, voy a decir, discutida y muy discutida en el mundo, en el ámbito científico, así que eso está hace tiempo trabajado en ese ámbito. Yendo a la segunda pregunta, en términos políticos, pensando en quizás políticas públicas y legislación, ese par de puntos habla de la norma en términos de edades que tenemos. Creo que ese camino es uno de tantos. Creo que hay otras opciones para tratar de pensar que algunos de estos aspectos tienen que ver con la seguridad de las personas. En las legislaciones o en las políticas públicas tratamos los temas de seguridad de otra manera. Si decimos que la continuidad de nuestra sociedad está amenazada, de alguna manera nos comportamos distintos, y ya no es un límite. No es que yo diga, mira, tú puedes tirar solamente 2 balas en el siguiente periodo. ¿Cierto? Es el equivalente a nuestra normativa. Hacemos mucho más que eso. Y entonces yo pienso que hay otro tipo de legislaciones, o sea, de vías legislativas que pueden ir siendo nuevas en el mundo, porque no tenemos eso, y que hablen de la seguridad de las personas y aquí tenemos, voy a decir, derecho a las personas, a ver si tenemos otras opciones de cuidar otras especies. Creo que mucho de lo que hacemos está estrictamente pensado en la especie humana y creo que también estamos enfermas y enfermos de eso. Yo creo que ese es un problema, tratar el problema desde esa perspectiva. Entonces creo que legislaciones futuras o políticas públicas futuras podrían ser más sistémicas y entonces yo creo que ahí tenemos algunas oportunidades nuevas para incorporar esos elementos que hablen de decir, mira, no podemos quebrar este funcionar y en realidad tenemos que cuidarlo y eso tiene que ser una garantía de nuestra actividad, regular nuestra actividad, ¿no? Pero pensando en otras especies, creo que ese es un cambio. Gracias. Ya antes de pasar contigo, Matías, justo José Miguel preguntó, ¿cómo pueden ser frenadas y luego revertidas la transgresión de los límites planetarios? Acá comenta de que el freno corresponde al fin del productivismo, actualmente dominado casi exclusivamente por el capitalismo, es decir, dejar de lado ese modo de vida basado en el modelo socioeconómico cultural. Y la reversión de estas transgresiones son cuestionadas, entramos en una era de incertidumbre y posiblemente debemos adaptarnos a ellos. Debemos dejar de ser una especie problemática. Entonces, en base a eso, Felipe, ¿qué nos puedes comentar de qué podamos hacer en torno a estos límites que ya han sido transgredidos? Sí, sí, yo creo que es bien difícil pensar porque creo que tenemos una responsabilidad compartida.
Pero claro, si lo pensara, creo que hay un camino para revertir estos ejes, que claro, que puede ser tecnológico, pero discuto eso porque muchas veces el camino de cambiar tecnologías puede tener un techo. Yo creo que el problema es mucho más profundo y justamente voy a lo que planteaban en la pregunta que es nuestro estilo de vida. Creo que tenemos que pensar en otra forma de abastecernos. Creo que tenemos que discutir qué es realmente necesario, ¿cierto? Porque muchas veces asumimos que todo lo que yo puedo comprar o quiero es necesario. Y eso creo que también está corrido en los pueblos. Eh, ¿Cierto? Por cierto, legítimo que las personas puedan abastecerse. Pero la pregunta es, ¿qué y cómo? ¿Cierto? Y pensando en cuestionar esos qué y cómo, creo que tenemos un camino mucho más largo de discutir. Entonces creo que nuestro primer aporte, o sea, pero como seres humanos, para tratar de ver cómo revertimos esta transgresión, creo que tiene que ver con cuestionar la manera en la que abastecemos y en la manera en que compramos, la manera en que nos abastecemos. Las personas que tengamos alguna incidencia en eso, podemos empezar a cuestionarlo, pero también fíjense que todas las personas también tenemos opciones de preferir unos u otros caminos en términos de abastecimiento. Creo que ahí hay unos primeros pasos y creo que ahí hay un punto también en hacerlo importante. Porque si es importante para las personas, creo que poco a poco también se va volviendo importante para quienes nos gobiernan, para quienes nos ofenden, ¿cierto? Porque de alguna manera decir que esto es un punto importante también nace de muchos orígenes. Uno de esos orígenes también pueden ser las personas. Y creo que hacer que este sea un tema importante, así que los temas ambientales o de quiebre del planeta sean realmente importantes, creo que es un punto, quiero decir, filosóficamente muy alto. Creo que veo mucho más esfuerzo de eso en generaciones más pequeñas, ¿cierto? Observando, voy a tomar un símbolo. Ya creo que las personas más jóvenes pueden tener más sensibilidad respecto al tema y en consecuencia van eligiendo lo que van adoptando. Recuerdo los dichos de un profesor que nos decía que cuando elegíamos un tipo de productos u otros, nosotros no sabíamos nada de la vida y que ya íbamos a crecer, ¿no? Afortunadamente eso no pasó, pero creo que mantener ese cuestionamiento es importante. Creo que es nuestro primer paso para empezar a hacer algo, voy a decir, activo en términos de revertir estos problemas en términos de límites planetarios. Perfecto, muchas gracias, Felipe, muy claro. Ahora, Matías, para pasar a la última pregunta, que ya estamos bien pasados en tiempo. También Felipe nos consulta, ¿es posible, a tu juicio, entender de forma objetiva e imparcial la protección de la biodiversidad a nivel social? La pregunta está basada en el hecho de que ciertas especies son consideradas nocivas para nuestra sociedad y se busca activamente y bajo ejes morales y éticos su exterminio, como con las especies de virus, bacterias y otras que afectan nuestra salud. Tremenda pregunta, es como para hacer un debate completo, porque Está muy ahí no solo estamos atingente, hablando de además. pérdida de biodiversidad, sí, estamos hablando de ética, de moral. Yo tengo un rollo ahí, no lo quiero lanzar igual, porque si no, va a quedarnos hasta las 8, si es que no más. Pero, a ver, la ecología de invasiones biológicas se basa en especies que no son nativas y otras especies que sí son nativas. Podemos estar de acuerdo o no con esa definición, pero está claro que convivimos día a día con especies que no son nativas. ¿A quién no le gusta comerse, no sé, po, una cebollita y, en un sándwich, un limoncito, alinear la ensalada con un juguito de naranja? Son todas especies exóticas, no son de aquí. O sea, o comeríamos piñones entonces, choclo, que era de América, tomate, y sería, no sé. Entonces ya todas las especies que estamos comiendo son exóticas y proveemos su cultivo, digamos, de hecho. Pero claro, alguien me puede decir, sí, pero es que nos hacen perjuicio a la biodiversidad porque no están metiéndose con la biodiversidad nativa. Y sí, sí, y ahí parte otro grupo de especies exóticas invasoras que generan un perjuicio a la biodiversidad. Bueno, pero hay muchas otras que no. Entonces, ¿es la división nativo-no nativo la división más exacta? Y aquí yo me cuento, o sea, yo me cuento personalmente así otro cuento, y es que no, a mí no.
sea, para mí tiene que ver con otra cosa. De hecho, la división exótico-nativo, yo no estoy de acuerdo con esa división. Y aquí pueden haber muchos ecólogos y ecólogas que me van a tirar piedras en la cabeza, pero yo no estoy de acuerdo y algunas más hay en un aspecto teórico que desarrollar en torno a eso, pero creo que la ecología de inversiones biológicas va más por el lado del perjuicio que generan aquellas especies que no son nativas. Y claro, el perjuicio del castor es tremendo igual, que no es lo mismo que el perjuicio de no sé, pues de otra especie un poquitito más inocua, la codorniz, por ejemplo. La codorniz la vemos a cada rato cuando vamos en Chile Central a los cerros. La escuchamos y ya está bonita, porque el macho tiene un penacho aquí súper lindo, exótica. ¿Hay algún plan para erradicar a la codorniz? No, hasta el momento no he visto ninguno. ¿Y por qué entonces? Ya, porque es bonita y porque, bueno, porque probablemente no genera perjuicio. Entonces, hay especies que generan perjuicio económico, moral, o sea, como intrínseco, no sé, algún tipo de perjuicio. Y claro, en esas son probablemente las especies que se centran. Pero también tenemos que ver, y esto es como una cuestión de política pública a propósito de una pregunta es que probablemente nos va a costar entre unos 7 y unos 10 hospitales erradicar al castor, si es que lo queremos erradicar. ¿Está dispuesto el país a no construir 7 o 10 hospitales en vez de erradicar al castor? Yo creo que no. Yo creo que prefieren lidiar con el castor antes que invertir 7 o 10 hospitales. O 20, 25 escuelas. Porque son esas las decisiones de política pública. Entonces, claro, al final las decisiones sobre especies exóticas invasoras tienden más a la mitigación y a dejarla ahí, amortiguarla, resistir, más que eliminarla por completo, porque ya es completamente imposible eliminar al castor. O sea, es posible si es que invertimos 7 de hospitales o 20, 25 colegios, pero en términos reales es imposible. El bisón, el castor y otras especies exóticas más. Entonces, claro, hay como juicios de valor, juicios morales, éticos que uno hace, pero también hay juicios prácticos en los cuales se van centrando la ecología en pasiones biológicas. Eso, por esa pregunta. Muchas gracias, Felipe. Y con esto damos cierre entonces a la segunda y última clásica de este primer curso de introducción a la triple crisis ambiental con tremendos exponentes. Muchas gracias, Pilar, que está presente, Felipe y Matías, por todo su conocimiento entregado. Les recuerdo nuevamente que el próximo lunes 27 está la clase magistral de la universidad a la que pueden ser parte. Pueden encontrar más información en las redes sociales de ONG FIMA y que estas clases van a ser grabadas y luego compartidas para que ustedes puedan revivirlas. Así que ojalá puedan sumarse a más cursos en la universidad, están realmente muy, muy, muy buenos y agradezco nuevamente su participación. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias.